Me encontré en la casa de mi hija embarazada y me congelé al verla inconsciente en el suelo, mientras mi yerno estaba celebrando el cumpleaños de su amante en un yate. Solo le envié unas palabras. Su rostro se puso rojo y blanco como una sábana. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, de él me gusta, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde ves mi historia de venganza. Quiero saber en qué tan lejos ha viajado. Me arrodillé en el suelo, con un trapo en la mano, tratando de limpiar una mancha de aceite del viejo linóleo. Una pila de ropa sucia estaba sobre una silla, y un fuerte olor a detergente proveniente de un cubo de plástico llenó la pequeña habitación. El teléfono sonó, rompiendo el silencio. Miré la pantalla y vi un nombre familiar en Sarah, mi hija. Rápidamente me limpié las manos en el delantal, con el corazón latiendo con fuerza. Presioné el botón de respuesta. La voz débil de Sarah se escuchó como si estuviera luchando por respirar. Mamá, me duele el estómago. No me siento bien. Sus palabras me atravesaron el pecho como un cuchillo. No pude preguntar nada más antes de oírla respirar entrecortadamente y luego el silencio. Se cortó la llamada, volví a llamar inmediatamente, pero sonó y sonó. Mi corazón se encogió. Un escalofrío me recorrió el cuerpo en mi columna. Sarah, grité en la casa vacía, aunque sabía que ella no me oía. 1000 preguntas me inundaron la mente. ¿Llamó a un médico? ¿Había alguien con ella? Pero no había tiempo para pensar. Agarré el abrigo viejo que colgaba de una silla y agarré mi bolso desgastado al salir. Mis pies volaron hacia la puerta. Ni siquiera me molesté en cerrarla con llave. Afuera, el sol era brutal. El calor de Chicago me hizo sudar en cuanto pisé la calle. Pero un taxiway, con un temblor, la voz dio la dirección. Número 34, Pine Street. Por favor, apúrate. El conductor vio mi cara, se puso roja y pisé el acelerador. Intenté calmarme en el asiento trasero, pero me temblaban tanto las manos que tuve que agarré mi bolso para no dejar caer el teléfono. Le envié un mensaje a Ryan, mi yerno. Sarah está en... ¿Dónde estás tú? No hubo respuesta. Lo llamé una y otra vez. Su teléfono saltó directamente al buzón de voz. Fuera de servicio, maldillen en voz baja, intentando evitar que mi miedo se convirtiera en pura rabia. Ryan Cabral, ¿dónde estás cuando mi hija te necesita? Miré por la ventana. Calles conocidas pasaron borrosas en el puesto de comida donde Sarah y yo solíamos sentarnos, donde pedía tacos con una gran sonrisa. La floristería de la esquina, punto de donde se había detenido a mirar los claveles rojos. Verlo todo ahora solo retorció el cuchillo más profundamente, recordándome que mi hija estaba en peligro. El taxi frenó bruscamente frente a la casa de Sarah. La puerta principal estaba entreabierta, como si alguien se había marchado presa del pánico. La abrí de un empujón y grité: Sarah, cariño. Mi voz, sonó en la casa silenciosa. Nadie respondió. Entré, y lo que vi me heló la sangre. La sala de estar estaba oscuro. Una sola lámpara proyectaba un resplandor amarillo sobre los trozos de vidrio roto esparcidos por el suelo. Un jugo manchado de rojo o vino que no conocía se extendió desde la mesa de centro hasta el sofá. Un sillón fue volcado, arrojado a un lado, y allí, en un rincón, estaba el teléfono de Sarah tirado en el suelo, la pantalla todavía iluminada como si estuviera tratando de decirme algo. Corrí hacia el otro lado de la habitación. Mi hija estaba allí, tumbada, de lado, inmóvil, con una mano en la vientre de embarazada. Su rostro estaba pálido, sus ojos cerrados. Me arrodillé a su lado y la sacudió, llamándola una y otra vez. Sarah, mamá está aquí. Pero ella no reaccionó. Con una mano temblorosa, le toqué la frente. Estaba cubierta en sudando frío. Quería llorar, gritar, pero sabía que no podía desmoronarme. Ahora no. Saqué mi celular al teléfono, marqué el 911, y con voz de caballo, le dije a la operadora: número 34, calle Pine, mi hija está inconsciente. Está embarazada. Por favor, venga ahora
A los minutos de espera de la ambulancia se hicieron eternos. Me senté junto a Sara, le acaricié el pelo y le susurré en cariño: aguanta, mamá está aquí contigo. No sabía si podría, escúchame, pero tenía que seguir hablando, tenía que hacer algo para no volverme loco. A lo lejos, oí una ballena de sirena, un rayo de esperanza. Corrí a abrir la puerta, gritando: aquí dentro, date prisa. El equipo médico entró corriendo con una camilla y un tanque de oxígeno. Examinó a Serra inmediatamente. Le tomó la presión arterial y escuchó los latidos del bebé. Uno de ellos, en tono serio, una voz urgente, le dijo a su pareja Ansé, le rompió la fuente. Está en estado crítico. Sus palabras me golpeó como un martillo. Quería preguntar si mi hija estaría bien, pero ya la habían subido a la camilla y corrían hacia la ambulancia. Me apresuré a entrar tras ellos, negándome a soltar la mano de mi hija. La puerta ... cerró de golpe. La sirena sonó, desgarrando el aire. Dentro de la ambulancia, con la mano de Sara en la mía, el mundo entero se redujo a ese pequeño espacio. Una joven enfermera, con el pelo recogido en una cola de caballo, observaba la frecuencia cardíaca de mi hija en un monitor, su expresión tensa. El corazón del bebé todavía late, pero está débil, le dijo a su compañero con voz seria y rápida. Él, otro médico, un hombre alto en guantes, inserté con cuidado una aguja intravenosa en su brazo. Vi cómo la aguja perforaba la frágil piel de Sara y la mía. Sentía como si su corazón se desgarrara. Ella no se movió. Su rostro estaba pálido, tenía los labios secos. Quería gritar para preguntarle por qué le pasaba esto a mi hija, pero lo único que pude hacer fue apretarle la mano. Aprieta más fuerte y susurra: espera, Sara, mamá está aquí. La enfermera habló por la radio, con voz nerviosa: obstetricia emergencia, rotura prematura de membranas, hemorragia grave. Preparen el quirófano ahora. Escucharon, sin entender, como si hablaran en otro idioma. Rotura hemorrágica. Mi hija tenía 8 meses de embarazo. Se suponía que estaría en casa, en el sofá, riéndose conmigo sobre cómo llamar a mi en. Y ahora ella luchaba por su vida, mientras yo solo podía observar cómo desconocidos intentaban salvarla. La ambulancia se detuvo repentinamente en la entrada del hospital. Las puertas se abrieron de golpe y el equipo corrió empujando la camilla. Yo estaba justo detrás de ellos, tropezando con mis propios pies. Apenas oía a un médico gritar: cesárea de emergencia. La puerta de la sala de emergencias apareció frente a mí, pero una enfermera me detuvo, poniendo una mano en mi hombro y diciendo en voz baja, pero firmemente: espera aquí afuera, haremos todo lo que podamos. Quería empujarla para entrar con mi hija, pero mis piernas no respondían. La puerta se cerró de golpe y me quedé sola en el gélido pasillo. Me desplomé en una silla, enterrando mi cara en mis manos. El sonido de pasos apresurados, las voces de enfermeras, el pitido de las máquinas detrás la puerta. Cada sonido era como un puñal en mi pecho. No sé cuánto tiempo pasó. Solo recuerdo mirar fijamente esa puerta, rezando para que se abriera y que alguien me dijera que Sara estaba bien. Pero un miedo profundo y oscuro crecía en mi interior. El miedo a que la puerta se abriera y trajera la peor noticia imaginable. Después, 1 hora después, salió un médico. Tenía el rostro serio, sus ojos cansados detrás de sus gafas. Me miró y dijo con voz grave: eres la madre de Sara. Solo asentí con la boca demasiado seca para hablar. Hemos dado a luz al bebé, Izan, niño. Él es prematuro, en una incubadora con respiración asistida. La madre sufrió una hemorragia grave. Está en coma y lo trasladaron a cuidados intensivos. Sus palabras me impactaron como un maremoto. Un niño, mi nieto, coma prematuro. Quería preguntar más para saber si mi hija iba a sobrevivir, pero se me cerró la garganta y lo único que pude hacer fue llorar. Me levanté, tropecé y seguí a una enfermera que me condujo a la unidad de cuidados intensivos neonatales. A través del grueso cristal, vi al bebé Ann. Era tan pequeño, yacía en una incubadora. Su pequeño cuerpo temblaba, tan débil, cubierto de tubos.
Sus pequeñas manos apreté los puños, como si intentara aferrarme a la vida. Apreté la mano contra el cristal, y el frío se filtró en mí, las yemas de los dedos. Hijo mío, susurré, aguanta, pequeño, pero las lágrimas no paraban punto de ella de caer, desdibujando su imagen. Pence en Sarah, en todas las veces que se acariciaba el vientre y sonreía, cada vez que Anella lo sintió patear. Ahora el bebé estaba allí solo, y su madre yacía en algún lugar entre la vida y la muerte. Yo corrió de vuelta a la unidad de cuidados intensivos. Sarah estaba allí inmóvil, su rostro pálido deslavado bajo el frío blanco. LUZ, a las máquinas a su alrededor, pitaban con un ritmo constante, mecánico y sin alma. Acerqué una silla y me senté a su lado, y le tomé la mano. Estaba fría, y sus finos dedos se sentían tan frágiles que me rompió el corazón. Sarah, dije, le susurró, tienes que despertar, tienes que ver a tu hijo, pero ella no respondió. Solo las máquinas respondieron. Ella iba y venía sin parar entre las dos habitaciones, desde la UCIN, donde mi nieto apenas respiraba, a la UCI, donde mi hija luchaba por su vida. Cada paso se sentía como si estuviera cargado de plomo, pero no podía parar, no podía dejar a mi hija ni a mi nieto solos. Cada pocos minutos después, sacaba mi teléfono y llamaba a Ryan de nuevo. Sarah está en estado crítico. Ve al hospital ahora. John le envió un mensaje de texto con la mano temblorosa, pero no contestó. Llamé a su oficina y solo escuché la voz fría de su secretaria. El Sr. Johnson no está disponible. Quería gritar para exigir saber dónde estaba, mientras su esposa, mi hija, estaba pasando por esto. Pero me contuve porque sabía que la ira era inútil en ese momento. Desesperada, volví al lado de Sarah, tomé su mano y murmuran cariño. No puedo perder. Usted. Una enfermera pasó, se detuvo y me miró con compasión. Necesita firmar la autorización para una intervención más amplia. Intervención médica, me dijo en voz baja, entregándome unos papeles. Saqué mi identificación y firmé, aunque la mano me temblaba tanto que la firma salió torcida. Ni siquiera sabía lo que estaba firmando. Simplemente, sabía que tenía que hacer lo que fuera necesario para salvarla. Sentado junto a la cama de Sarah, escuché pasos familiares, levanté la vista y vi a Michael, un viejo amigo de mis días en el ejército, ahora guardia de seguridad en el hospital. Me reconoció de inmediato y me miró con sus ojos marrones, llenos de preocupación. Elena, ¿qué pasó? Hoy la trajeron de emergencia. Le conté lo poco que sabía. Mi voz a Michael no dijo mucho, solo me dio una palmadita en el hombro y fue a comprarme una botella de agua y un sándwich. Tú, tengo que mantenerme fuerte, me dijo con sinceridad. Asentí, aunque no podía tragar nada. La botella de agua estaba frío en mi mano, tan frío como mi corazón en ese momento. Me hundí en una silla en el pasillo y miré el reloj. Ya era medianoche. El pasillo del hospital estaba en silencio. Solo se oía el zumbido del aire acondicionado y desde de vez en cuando una voz por el intercomunicador. A lo lejos, oía a unas enfermeras hablando de una fiesta en el puerto deportivo sobre yates iluminados y música alegre. Era como escuchar sobre otro mundo, uno sin dolor ni miedo. Pero estaba atrapado aquí, bajo las luces amarillas del hospital, esperando un milagro. Me desperté sobresaltado en la vieja silla de plástico del hospital. Pasillo. Me duelen las piernas, después de horas de correr entre la unidad de cuidados intensivos y la sala de neonatología. Me ardía la espalda, como si cada hueso protestara del cansancio. La luz amarilla del techo proyectaba un tenue resplandor que hacía que el pasillo pareciera aún más frío. A mi alrededor solo se oía el sonido de los pasos cansados de algunos médicos y la voz metálica de los altavoces que llamaban a Elwin. Cerré los ojos, intenté respirar profundamente, pero el peso en el pecho no se me iba. Sarah seguía inconsciente. Mi nieto estaba conectado a una máquina, y Ryan, mi yerno,
El que debería haber estado aquí se había ido. Apreté los puños, las uñas me hundí en las palmas de las manos, intentando no gritar en medio del pasillo vacío. A mi lado, 3 mujeres jóvenes sonriendo en un banco. Probablemente tendrían 20 y pocos años, vestían camisetas y vaqueros, y llevaban el pelo recogido en coletas. Uno de ellos exclamó emocionado: «Dios mío, eso es tan romántico». Me propuso matrimonio en un yate. Miré hacia allí, sin intención de entrometerme, pero la luz de su teléfono celular me llamó la atención. Estaban viendo un video con música alta y risas de fondo. Vi luces brillantes, copas de champán alzadas, y un hombre con traje blanco, arrodillado, sostenía una caja brillante. La cámara hizo zoom, y su rostro se iluminó. Sentí que mi corazón se detenía. Ir a Ryan, parpadeé, pensando que me había equivocado, pero no. Estaba sonriendo radiantemente, poniendo un anillo en el dedo de una mujer con bikini rojo, su larga melena ondeando al viento. Detrás de ellos estallaron fuegos artificiales y la gente vitoreó. Me llevé la mano al pecho, sintiendo como si me hubieran dejado sin aire. Ryan, mi yerno, el hombre que había acogido en mi familia como a un hijo, le estaba proponiendo matrimonio a otra mujer, mientras mi hija estaba en coma y mi nieto luchaba por respirar. Quería gritar para romper algo, pero me quedé paralizado. La chica del celular notó que la miraba y levantó la vista, un poco incómoda. «¿Quieres ver?», preguntó tímidamente. Asentí, incapaz de hablar, solo susurré. «¿Puedes volver a reproducirlo?», repitió el video. Y esto, con el tiempo, lo vi todo con más claridad. Ryan, con esa misma sonrisa que siempre tenía cuando estaba presumiendo de su trabajo, besando la mano de aquella mujer. Ella rió alegremente, con los ojos brillantes, bajo el yate, luces, a los aplausos. La música, cada sonido, era como una cuchilla retorciéndose en el interior en mí. Agarré el pecho, no podía respirar. Justo entonces mi celular vibró, el mensaje que le había enviado a Ryan. Seguía sin contestar. Lo llamé, pero su teléfono seguía apagado. Una enfermera pasó, me vio pálida, y se detuvo. «¿Estás bien? ¿Quieres agua?», forcé una sonrisa. Negué con la cabeza. «Estoy bien», respondí con la voz entrecortada. Me observó unos segundos más, y luego siguió su camino, dejándome solo con la tormenta rugiendo dentro de mí. Me levanté con piernas temblorosas y salí al patio del hospital en el aire de la noche. Era frío, pero no aliviaba el dolor que me desgarraba. Respiré hondo, luchando por no desplomarme allí mismo. La imagen de Ryan en el yate seguía reproduciéndose en mi mente como una película. No podía apagarlo. Él se ría, disfrutando de un mundo de lujo, mientras mi hija yacía inmóvil, y mi nieto estaba tan frágil que tenía miedo, incluso, de tocarlo. Volví a sentarme en la silla del pasillo del hospital, con las manos temblando, mi corazón pesado como una piedra. El intercomunicador crepitó en algún lugar llamando para un médico, pero no podía procesar nada. Quería levantarme para hacer algo para quitarme esta sensación de ahogándome, pero mi cuerpo se sentía pegado a esa fría silla de plástico. Entonces, como un destello en la oscuridad, recordé el celular de Sara cuando lo encontré tirado en el suelo. Lo recogí y lo metí en mi bolso, en medio del pánico. En ese momento, solo pensaba sobre salvarla, pero ahora tenía la sensación de que ese teléfono tenía todas las respuestas. Abrí mi bolso, rebuscando entre papeles sueltos y un puñado de llaves. Allí estaba el teléfono de Sara. La pantalla estaba rota en una esquina, pero cuando presioné el botón de encendido se iluminó. Solté un suspiro de alivio, pero mi corazón se encogió al abrir sus mensajes. El primero uno que vi me dio como un puñetazo en el estómago. «Tu marido es mío», solo 4 palabras, pero llegaron directo al corazón. El mensaje llegó segundos antes de que Sara se desmayara. «Lego. Con una foto. La abrí y lo que vi me heló la sangre. Ryan con un traje blanco, una mujer con una camiseta roja, abrazaba a una mujer en bikini, la misma del video de la propuesta. Estaban en un sofá, con las luces encendidas. En su rostro radiante,
Ryan sonreía, con el brazo alrededor de su cintura, como si fueran las únicas personas en el mundo. Apreté el teléfono con tanta fuerza que se me clavaron las uñas en la palma. Bastardo, dije, murmuré, con la voz quebrada por la rabia. Esto no fue solo una traición. Esto es lo que llevó a mi hija al borde del abismo, punto de muerte. Quería gritar para romper algo, pero sabía que tenía que mantener la calma. Necesitaba saber exactamente qué había pasado. S.U. cedió, con las manos aún temblorosas. Abrí la aplicación de la cámara de seguridad en el teléfono de Sara. Ella había instalado, lo usé para vigilar la casa cuando ella no estaba. Y la ayudé a configurarlo, ingresé la contraseña y rebobiné el video del momento en que llegó el mensaje. La pantalla se iluminó y contuve la respiración al ver a Sara. Estaba en el sofá, con una mano sobre su vientre y la otra sosteniendo su teléfono. Su rostro estaba pálido. Tenía los ojos abiertos como si acabara de ver un fantasma. La vi hacer una llamada, luego otra, pero nadie respondió. Ryan, ¿dónde estás?, susurró con la voz quebrada. Entonces se levantó de repente, caminando rápidamente, pero tropezó con el sillón detrás de ella. Se oyó un golpe sordo. El vaso de la mesa cayó al suelo y se hizo añicos. Sara cayó con fuerza agarrándose el vientre, con la boca abierta como si quisiera gritar, pero no pudiera. Se quedó allí inmóvil, y entonces, a la señal de video, se apagó. Sentí que mi corazón se detenía. Lo rebobiné de nuevo, viéndolo una y otra vez, como si con solo mirar de alguna manera pudiera cambiar lo que había sucedido. Pero la verdad estaba ahí, cruel y innegable. Ese mensaje, esa foto. Mi hija entró en pánico. Ese impacto la hizo caer, empujándola a ella y a mi nieto al borde mismo de la muerte. Vida o hay muerte. Me agarré el pecho, las lágrimas corrían por mi rostro, pero me mordí el labio para no sollozar en voz alta. Ahora, no. Tenía que ser fuerte. Guardé el video en mi tarjeta de memoria. Y con cuidado, lo guardé en el bolsillo de mi abrigo. Luego tomé una captura de pantalla del mensaje y de la foto de Ryan con su amante. Cada acción se sintió como un golpe de martillo en mi pecho, pero sabía que esto era evidencia. La clave para entender lo que sucedió y asegurándome de que Ryan no se saliera con la suya. Me quedé en la silla del pasillo, todavía sosteniendo el teléfono de Sara mientras fuera lo único que me impedía desmoronarme. Justo entonces, vibró mi teléfono. Era Eugene, un viejo amigo. De mis días en el ejército. Me llamaba para ver cómo estaba. Su voz profunda y cálida, igual que lo recordé. Elena, me enteré de lo de Sara. ¿Estás bien? Respiré hondo respirando, intentando que mi voz no temblara. No estoy bien, Eugene, pero necesito verte. ¿Podemos vernos mañana? Aceptó de inmediato, sin hacer preguntas. Colgué, sintiendo un ligero alivio al saber que no estaba completamente solo, pero mi mente seguía dando vueltas. Empecé a juntar las piezas. Ryan había abandonado a Sara en los últimos días de su embarazo, justo cuando más lo necesitaba. Le había mentido. Obviar y un viaje de negocios a Chicago, pero en realidad estaba organizando una lujosa fiesta de cumpleaños para su amante. Y ese mensaje, tu marido es mío, fue el golpe final que empujó a mi hija al límite. Miré hacia el pasillo donde la tenue luz amarilla, proyectaba largas sombras sobre las frías paredes blancas. El intercomunicador del hospital volvió a sonar, llamando a otro. Sostuve el teléfono en la mano, sintiendo como si estuviera sosteniendo una bomba a punto de estallar. Esta era la verdad, y sabía que lo cambiaría todo. Pero también sabía que esto era solo el principio. Al amanecer, con los primeros rayos de soya luz del sol, se filtraba por las persianas del hospital. Aproveché el cambio de turno de la enfermera para salir del pasillo helado. Me acerqué a la cama de Sara, la miré, todavía inmóvil, su rostro pálido bajo la luz blanca. Tomé su mano y susurró, a mamá volverá pronto. Sara, tú y el bebé sean fuertes. Entonces me dirigí al doctor Morales, quien había estado cuidando a mi hija con tanta dedicación desde la noche anterior. Por favor, cuida de mi hija y de mi nieto, dije, con la voz agotada. Él asintió con los ojos llenos de empatía.
No te preocupes, estaré aquí. Le devolví un pequeño asentimiento, sintiéndome como estaba dejando un pedazo de mi corazón en esa sala de cuidados intensivos. Tomé un taxi a casa de Sarah. Mis manos estaban temblando mientras metía la llave de repuesto en la cerradura. Al abrir la puerta, el olor a desinfectante de la noche anterior aún flotaba en el aire, un sombrío recordatorio del momento en que encontré a mi hija tirada en el suelo. La casa ahora estaba demasiado silencioso, casi sofocante. Los muebles seguían desordenados, una silla volcada de lado, pedazos de vidrio roto en el suelo, una mancha de jugo rojo extendida como sangre. Respiré hondo y me obligé a ser fuerte. No estaba aquí solo para limpiar. Estaba aquí para encontrar respuestas y seguir en el rastro de Ryan, el hombre que llevó a mi hija al borde de la muerte. Empecé en la sala, recogiendo los trozos de vidrio, enderezando los muebles, pero mis ojos escudriñaban cada rincón. Conocía a Ryan. Siempre dejó un rastro como un hombre arrogante que cree que nunca será atrapado. Entré en la habitación de Sarah, donde una vez soñaba con tener una familia feliz. En el pequeño escritorio, vi un sobre que sobresalía de debajo de unos papeles. Me arrodillé, lo saqué, y sentí mi corazón latir con fuerza al abrirlo. Dentro había varios documentos, boletos de avión de nuestra ciudad a Chicago, en clase ejecutiva, a nombre de Ryan, una factura de un hotel de 5 estrellas en Chicago, pagada por Sarah Johnson, mi hija, y un recibo que me dejó helada, un reloj Rolex, valorado en casi $20.0, comprados solo 3 días antes, también a nombre de mi hija Ann. Lo puse todo sobre la cama, con las manos temblando, mientras miraba las cifras. Ryan había estado usando el dinero de Sarah, que había ahorrado gracias a su duro trabajo como diseñadora gráfica, para financiar su lujoso doble vida. Fotografié cada documento con mi celular, con sumo cuidado, como si me faltara uno. El detalle significaba perder la oportunidad de justicia. Abrí el cajón de la mesita de noche, esperando encontrar más pruebas. Encontré varios recibos de retiros de efectivo, por cantidades tan grandes que me dejaron sin aliento. Todos habían sido retirados Eilantans. Cada día que Sarah fue hospitalizada, me desplomé en la cama, sosteniendo mi cabeza entre mis manos, sintiendo como si el mundo estuviera cediendo. Ryan, murmuré, ¿qué le hiciste a mi hija? Me levanté y seguía buscando como un viejo soldado, rastreando a un enemigo. En la mesa de la cocina, vi una bolsa de compras de una tienda de moda de lujo, la Avery. Dentro había una caja vacía con un recibo en nombre de Ryan Johnson. Un vestido de diseñador de más de $5.0. Ciertamente no fue PR Sarah. Me lo imaginé, dándoselo a la mujer del bikini rojo, y una llama de rabia se encendió dentro de mí. Puse todo en una carpeta marrón, cerrándola con cuidado, como para asegurarme de que la evidencia no se escapara. Justo entonces, el teléfono vibró. El nombre de Ryan apareció en la pantalla. Lo miré con el corazón acelerado, pero no contesté. Son, .5, arrías veces más. Luego se detuvo. Sabía que intentaba alcanzarme, pero no quería oír su voz. No quería escuchar sus mentiras. Necesitaba tiempo para ordenar todo y convertir esta evidencia en armas. Salí de la casa, sellando la puerta con cinta militar vieja y firmando mi nombre. Si Ryan viniera de regreso, no podría conseguir nada sin que yo lo supiera. Al salir, pasé por la casa de la señora Gable, la vecina de Sarah. Ella, una mujer mayor, con cabello canoso, estaba en su porche regando unas plantas. Cuando me vio, levantó la vista preocupada. Elena, ¿cómo está, Sarah?, le dije brevemente. Con mi voz la señora Gable asintió y murmuró: últimamente he visto a Ryan salir con una maleta un par de veces. Pensé era solo salía de viaje, pero esta última vez se fue con tanta prisa que no regresó. Sus palabras encajaron como una pieza de rompecabezas. Asentí y le di las gracias, pero por dentro la rabia ardía aún más. No solo había abandonado a Sarah, sino que también se había llevado a su hijo, quién sabe dónde, como si tuviera derecho a actuar en secreto. Tomé un taxi a casa,
a la casita en las afueras de la ciudad donde he estado. Viví más de 30 años. Encendí mi vieja computadora portátil militar, la que usaba para administrar archivos de nuevo en el servicio. La pantalla tardó mucho en iniciarse, pero no me importó. Transferí todas las fotos de mi teléfono a la computadora. Organicé cada recibo, cada cheque en una carpeta aparte. Cada vez que miraba en ellos, vi la imagen de Sara tendida en el suelo, con la mano sobre el vientre, y mi pequeño nieto en esa incubadora. Apreté los dientes para no llorar. No te vas a salir con la tuya, Ryan, murmuré, como si pudiera oírme. Esa tarde, el intenso sol en el aire entraba a raudales por la ventana, obligándome a entrecerrar los ojos al salir del hospital. Me detuve un momento y respiré hondo para calmarme. La carpeta marrón me pesaba en la mano, como si contuviera toda mi furia y determinación. Ann sabía que no podía esperar más. Ryan había ido demasiado lejos, y tenía que actuar. Saqué mi teléfono y marqué el número de Eugene Ortega, un viejo amigo del ejército, ahora un oficial superior en el crédito militar en Union. Eugene, necesito verte ahora, dije con voz firme, aunque Michael, el corazón latía con fuerza, respondió de inmediato, con una voz profunda y cálida. Elena, ven a mi oficina, estaré aquí todo el tiempo un día. Asentí, aunque no podía verme, y tomé un taxi directo al banco. La oficina de Eugene estaba en el tercer piso, pequeño, pero ordenado, con una foto antigua colgada en la pared. Nosotros con nuestros uniformes, sonriendo junto a nuestros camaradas. Eugene se levantó para estrecharme la mano, con los ojos llenos de lágrimas, punto de preocupación, al ver mi cara. Siéntate, Elena, que es tan serio. Puse la carpeta en su escritorio, abrí la cremallera y dispuse las facturas, los billetes de avión y los recibos uno por uno. Ryan, dije, con la voz entrecortada, que ha estado usando el dinero de Sara para vivir una doble vida mientras está en coma. Eugenie puso las gafas, examinó cada papel y frunció el ceño. Negó con la cabeza, con voz sombría. Utilizó la voz de la chica.cu, enta como si fuera su billetera personal. Esto no es solo una traición, Elena, esto es un robo. Saqué el poder financiero que Sara había firmado por mí hace unos años, cuando tuve que ir a una larga misión en el frontera. ¿Sigue siendo válido? Regan. Eugene lo revisó y asintió. Ann sigue vigente. Con esto, tienes control total sobre las cuentas de Sara. Dejé escapar un suspiro, como si acabara de encontrar un rayo de esperanza. Por favor, Eugene, dije, casi suplicando, bloquea todo mi cuentas de su hija. No dejes que se lleve ni un solo dólar más. Eugene asintió sin dudarlo. Se sentó a su lado computadora y rápidamente escribió una serie de comandos. Listo, dijo después de unos minutos. Todas las cuentas de Sara están congelado. Todas las tarjetas vinculadas han sido canceladas. También les puse una alerta. Si alguien intenta retirar dinero, recibirás una notificación inmediata. Tomó su mano, agradeciéndole con una mirada, pero por dentro sabía que la pelea apenas empezaba. Al salir de su oficina, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Ryan. Su nombre apareció en la pantalla. Lo miré fijamente, mi corazón latía con fuerza, pero no respondí. Su voz llegó en un mensaje de voz furioso. ¿Qué demonios le hiciste a la cuenta? ¿Dónde está el dinero? Ann colgó. No quería oír más, pero no paró. Los mensajes llegaban uno tras otro como un diluvio. No, ¿crees que puedes hacer lo que quieras? Abre la cuenta ahora. Tengo un pago urgente que hacer. Leo cada línea. Ann sentía la sangre hirviendo. ¿Cómo se atrevía a exigirme tanto después de todo lo que le había hecho a mi hija? De repente, su tono cambió. Ann empezó a suplicar. Tu hija me necesita. Elena, piensa en Sara. Casi Ann soltó una risa amarga. Piensa en Sara. ¿En qué estaba pensando cuando estaba abrazando a su amante en ese yate, cuando dejó que mi hija se desplomara del susto? No, simplemente guardé cada .m en Asai y cada archivo de audio
acumulando más pruebas. Esa tarde, Ryan llamó a más de 30, a veces. A veces oía música de fondo. Otras veces, bajaba la voz, hasta casi susurrar. Por favor, Elena, solo un poquito. Taylor, dejé sonar el teléfono. No contesté en cada llamada. Era un recordatorio de su traición, pero también una confirmación de que estaba haciendo lo correcto. Cuando llegué en casa, encendí mi vieja computadora portátil. Inicié sesión en la cuenta bancaria de Sarah con el acceso que Eugene me había dado. Apareció una notificación. Ryan había intentado usar la tarjeta en Chicago, pero fue rechazada. Solté un suspiro brusco, como si Ana acababa de asestarle un golpe. Había estado viviendo del dinero de mi hija, pero ahora ese pozo se había secado. Imprimí el en extractos bancarios de los últimos 3 meses. Cada transacción era una puñalada en el corazón, un recordatorio de la crueldad de Ryan. Los puse en la carpeta marrón y la guardé bajo llave en la caja fuerte debajo de mi cama. Cerré la caja fuerte, como si guardara una parte de mí, en rabia. Afuera, ya era de noche. El sonido del viento silbaba a través de los árboles. Eran un leve consuelo, pero dentro de mí la tensión todavía estaba apretada como antes, de una batalla que no podía permitirme perder a la mañana siguiente. Me desperté con los ojos ardiendo y la cabeza pesada después de una noche casi sin dormir. La luz del amanecer se filtraba por una rendija de las cortinas, pero no me abrigaba. Me puse una blusa sencilla y me quité el abrigo marrón grueso. Se arripita que se había convertido en una parte inseparable de mí, y salió por la puerta. Hoy iba a reunirme con Arthur Ruiz, el abogado que Eugene me había recomendado. Dentro de mí había una mezcla de esperanza y nerviosismo, como un soldado que se prepara para ir a la guerra, sabiendo que no puede perder, pero temiendo lo que le espera. La oficina de Arthur estaba en un lugar tranquilo. Esquina, en un edificio antiguo, pero limpio. Cuando entré, vi las paredes forradas con diplomas y fotos de Arthur en juicios importantes. De pie, con un traje negro y mirada firme, me saludó con un apretón de mano seguro, con voz profunda y cálida. Elena, siéntate, por favor. Eugene me contó un poco. ¿Qué tienes para mí? Puse la carpeta sobre la mesa, la abrí y saqué todos los papeles, en cada foto que había reunido con tanto cuidado. Esto es todo lo que tengo, dije. La voz le temblaba ligeramente. Ryan tomó el dinero de mi hija y la dejó sola en su peor momento. Quiero, que lo pagara. Arthur se puso las gafas y revisó meticulosamente cada documento, extractos bancarios con decenas de gastos extravagantes, billetes de avión de ida y vuelta a Chicago, facturas de hoteles de 5 estrellas, recibos de Rolex relojes e incluso los mensajes de texto con la frase «Tu marido es mío», junto con el vídeo de la casa de Sarah, cámara de seguridad. Rodeó con un bolígrafo rojo las transferencias repetidas. Marcó las facturas más caras y luego miró esto. Es una apropiación indebida de los bienes de su esposa, dijo con firmeza. Ryan no solo la traicionó emocionalmente, sino que también violó la ley. Tenemos pruebas suficientes para llevarlo a juicio. También le dije, ¿qué pasó la noche en que Sarah terminó en el hospital? ¿Cómo la encontré, desmayada, en el suelo? ¿Cómo estuvo ausente, Ryan, cuando ella y mi nieto más lo necesitaban? Estaba en un yate proponiéndole matrimonio a otra mujer, dije, con mi voz agrietándome, mordiéndome el labio para contener las lágrimas. Arthur escribió rápidamente, con la velocidad de alguien acostumbrado a casos tensos. Pedí una copia del video de la cámara de seguridad. Saqué una memoria USB de mi bolso y la conecté a su computadora. Es el momento en que ella cae, dije en voz baja, recordando la imagen de Sarah agarrándose el estómago. Aterrorizada, Arthur vio el video con el ceño fruncido, pero no dijo nada, solo asintió. Luego, llamó a su secretaria, una joven mujer, con el pelo recogido, en una cola de caballo, y dijo: imprime 3 copias de todo esto, una para el expediente judicial, otra para nuestros registros internos, y uno más para la señora Johnson. Ella asintió y tomó los papeles. Observé a Arthur,
organizar el de documentos, sintiendo que parte del peso en mi pecho se aligeraba. Elena dijo, mirándome fijamente a los ojos en el ojo. Este caso es lo suficientemente sólido como para ir a juicio. Voy a solicitar una orden de alejamiento desde el principio. Perra, que Ryan no pueda acercarse a Sarah ni al bebé. No tendrá forma de defenderse. Asentí, sintiendo que tenía finalmente encontré un verdadero aliado. Gracias, Arthur, respondí en voz baja, pero sincera en voz. Todo lo que quiero es proteger a mi hija. Me entregó un poder legal de un documento de abogado, explicando que le permitiría representarme a mí y a Sarah. Lo firmé con la mano temblorosa. A la firma estaba un poco torcida, pero sentí una extraña certeza. Por primera vez en días, sentí que estaba haciendo alegó. No solo esperar impotente en un pasillo de hospital. Arthur se levantó y me dio una palmadita en el hombro. Tú son muy fuertes, Elena, dijo. Haré todo lo que esté a mi alcance para asegurarme de que Sarah obtiene justicia. Le di una leve sonrisa, pero por dentro Ann sabía que esta batalla no sería fácil. Justo al salir de la oficina, mi teléfono vibró. Ann, era una llamada del hospital. Respondí con el corazón, latiéndome con fuerza. La voz del doctor Morales llegó por el otro extremo, suave, pero lleno de esperanza. Señora Johnson, Sarah ha mostrado signos de despertar arriba. Su mano se movió. Me quedé allí paralizado, con lágrimas corriendo por mi rostro. Mi niña se está despertando, pregunté con voz temblorosa. No, todavía no lo he oído del todo, respondió, pero es muy buena señal. Ven enseguida, asentí, aunque no podía verme, y colgué. Apreté con fuerza la carpeta de documentos, sintiendo como si acabo de recibir una nueva oleada de fuerza. Sarah estaba luchando, y yo también tenía que luchar. Tomé un taxi de vuelta al hospital. Mi corazón ardía. En el camino, mi teléfono vibró una y otra vez. El nombre de Ryan. En la pantalla aparecieron una llamada tras otra. Miré esa luz brillante con su nombre, como un recordatorio de en todo lo que había hecho. No quería oír su voz, ni darle dio la oportunidad de justificarse. Cada llamada era como otra puñalada, pero también confirmé que iba por buen camino. Había perdido el control y no iba a dejar que lo recuperara. Corrí por el pasillo del hospital, con el corazón latiendo con fuerza. Las palabras del doctor Morales resonaban en mi cabeza. Sarah había mostrado señales de despertar. Después de tantos días de espera, esa pequeña chispa de esperanza ardía dentro de mí. Pero todavía tenía miedo de lo que me encontraría cuando viera a mi hija, una joven enfermera, con el pelo recogido en una coleta. Me detuvo en la puerta de la U.C.I.N., la Sr. Ann Johnson, dijo en voz baja, con los ojos llenos de preocupación. Sarah abrió los ojos, pero ella es emocionalmente muy frágil. Por favor, mantén la calma cuando entres. Asentí, tragándome el nudo en la garganta, y abrí la puerta. La unidad de cuidados intensivos estaba fría, llena con olor a desinfectante. Sarah estaba allí, con los ojos abiertos, pero su mirada se perdió, como si estuviera atrapada en una pesadilla. Su rostro estaba pálido, sus labios en mechones de cabello agrietado se le pegaban a la frente. Cuando me vio, rompió a llorar, un llanto débil, pero desgarrador. Sollozo. Mamá, susurró, con la voz entrecortada, incapaz de decir más. Arrastré un silla a su lado y tomé su mano helada, sintiendo mi propio corazón encogerse. Estoy aquí, Sarah, murmuré suavemente. Ahora estás a salvo, cariño. Pero sabía que estaba lejos de bien. El doctor Morales se acercó a la cama. Su expresión era seria. Solo por un momento, señora Johnson, advirtió con tono serio. Procure no molestarla, asentí, aunque por dentro estaba hecho un desastre. Quería abrazarla para prometerle que todo iba a estar bien. Pero ¿cómo podía decir eso cuando Ryan le había destrozado el corazón? Sarah me miró con los ojos enrojecidos y murmuró, «Mamá, ¿y Leo? ¿Dónde está Leo?».
Sus palabras perforaron mi pecho como un cuchillo antes de que pudiera responder. Entró una enfermera con Leo en una pequeña cuna y lo colocó junto a la cama. Estaba tan pequeño con los ojos cerrados y rodeado de tubos, pero en cuanto lo vio, Sara entró en pánico. Tembo, su cabeza violentamente, gritando, llévenlo de aquí. No quiero verlo. Quiero ver a Ryan. Llamen a Ryan ahora mismo. Un grito recorrió la habitación, dejándome paralizada. Leo empezó a llorar, un grito agudo y frágil que llenó el silencio. La enfermera lo sacó rápidamente, pero el sonido se quedó, alojado en mi pecho como una acusación. Seraj revolvía en la cama, tirando de los tubos, mientras el monitor cardíaco sonaba erráticamente. El doctor Morales dio una señal, y la enfermera le administró un sedante suave. Sostuve a mi hija por los hombros, con la voz entrecortada. Sara, tranquila, baja. Por favor, Ryan, no es Sara seguía temblando. Su cabeza. Las lágrimas corrían por su rostro mientras continuaba llamando su nombre, Ryan. Ryan. Cada vez que decía su nombre, era como un cuchillo en mi pecho, una puñalada que me hizo sentir que había fracasado. Quería contarle la verdad sobre el yate, sobre la mujer del bikini rojo, pero al verla tan débil, simplemente no pude. La medicación empezó a hacer efecto en Sara. Su cuerpo se relajó lentamente y se dejó caer contra las almohadas. Con la respiración agitada, cerró los ojos, pero las lágrimas, seguía deslizándose por sus mejillas. Queer Ali, sosteniéndole la mano, escuchando el pitido constante de las máquinas, mi corazón pesaba como una piedra. El doctor Morales me llevó al pasillo. Su voz, baja pero firme. Su estado psicológico es muy delicado, señora Johnson. Necesitará apoyo emocional a largo plazo, posiblemente terapia. Este shock no se debe solo al nacimiento prematuro, sino aún también de lo que haya pasado antes. Asentí, aunque la cabeza me daba vueltas. Ann sabía que el mensaje "tu marido es mío" había provocado el pánico en mi hija. Pero ¿cómo podía decirle que el hombre que amaba la había traicionado? ¿Cómo podía dejar que aceptara esa verdad si ni siquiera tenía fuerzas para incorporarse? Salí al pasillo y me dejé caer en una de esas sillas de plástico tan familiares. Mi celular vibró en el nombre de Ryan, apareció en la pantalla. Lo miré y la ira se encendió en mi interior, como un incendio. Había dejado un mensaje de voz. Su tono era áspero. Si no abres el ANSI, vuelves a abrir la cuenta, te vas a arrepentir. No voy a interpretar a Elena. No lo escuché todo. Ann lo guardé, y guardé el teléfono en mi bolso. Sus amenazas no me asustaron, solo reforzaron mi determinación. Loja, de verdad, creía que podía intimidarme. Pensó que lo dejaría seguir destruyendo a mi hija. Jamás. Miré hacia la sala de recuperación, donde Sara se hundía en el dolor. Recordé cuando era niña, corría atrás de mí por el patio, riendo, llamándome mami con su vocecita clara. Le había prometido protegerla, darle una vida mejor que la que yo tuve, pero verla allí llorando por un hombre que no la merecía me hizo sentir derrotado. Mis propias lágrimas cayeron. No las dejé correr en un recordatorio de que seguía luchando. Mi pies de pie, respire hondo, buscando la calma. Mi mente estaba despejada. No dejaría que Ryan arruinara la vida de mi hija, más de lo que ya lo había hecho. Ya había robado demasiado, su felicidad, su dinero y la paz que se merecía. Al amanecer, me paré frente al espejo, ajustándome el sencillo espejo negro, el traje que usé en los momentos más importantes de mi vida. Hoy no era solo ropa, era una armadura para la batalla que se avecinaba para mi hija. Tomé la carpeta marrón, llena de pruebas que había recopilado día tras día, y salí de casa con mi abogado, Arthur. El cielo sobre la ciudad estaba gris, cubierto de nubes, como si esperara un veredicto. En el taxi, agarrando la carpeta, mi nerviosismo se mezclaba con determinación. Hoy, Ryan tendría que afrontar la verdad. Cuando llegamos al juzgado, el pasillo ya estaba lleno de periodistas con sus cámaras, curiosos. Remurando, y algunas de las amigas de Sara.
jóvenes con las que había trabajado habían venido a apoyarla. Una de ellas, Ana, corrió a tomarme la mano. Señora Johnson, creemos en usted, dijo, con los ojos leer. Sonreí levemente, conmovida por su amabilidad. Pero en mi interior solo tenía una pensé. Tenía que hacer esto por Sarah y por mi nieto. Entonces vi a Ryan. Anne entró con un traje azul oscuro, zapatos brillantes y el cabello perfectamente peinado. Iba acompañado de un abogado, un hombre de mediana edad, con una expresión fría. Ryan me miró y me dedicó una mirada de suficiencia. Anne sonrió arrogantemente. Al pasar junto a mí, se inclinó y susurró: «Vas a perder a Elena. Sigo siendo el hijo del Beb. P. Adrey legal». Sus palabras fueron como una puñalada, pero no respondí. Simplemente apreté con más fuerza la carpeta de documentos y lo miré directamente a los ojos. No tenía ni idea de que estaba lista, de que estaba Anne. Ya no era la madre débil y llorosa sentada en el pasillo de un hospital. El juicio comenzó. La jueza, una mujer mayor con rostro severo, golpeó su mazo, pidiendo orden. La sala del tribunal se derrumbó por completo en silencio. Los únicos sonidos eran el crujido de papeles y algunos susurros al fondo. Arthur se puso de pie. Su voz era clara y firme. «Su señoría, estamos aquí hoy para exigir justicia para la señora Sarah Johnson, una madre que actualmente lucha por su recuperación en un hospital después de un shock que la llevó a un nacimiento prematuro. Mientras tanto, su esposo, el señor Ryan Herrera, se ha apropiado indebidamente sus bienes y la traicionó de la manera más descarada». Arthur comenzó a presentar la evidencia. Colocó los documentos sobre la mesa en extractos bancarios que mostraban docenas de gastos suntuosos de Sarah.cu, billetes de avión de primera clase, facturas de hotel de 5 estrellas de Chicago y recibos de un reloj Rolex de $20.0. Anne mostró en una pantalla el mensaje anónimo enviado a Sarah: «Tu marido es mío». Iba acompañado de una foto de Ariane abrazando a su amante en un yate. Toda la sala murmuró. Algunos negaron con la cabeza, con disgusto. Luego, Arthur reprodujo el video de la cámara de seguridad de la casa de Sarah, mostrando el momento en que ella, desesperada, tropezó y se le cayó la mano en el vientre. Me quedé allí sentada viendo esa escena, con lágrimas en los ojos. Me emocioné, pero me mordí el labio para no desmoronarme. Finalmente, Arthur mostró la transmisión en vivo de la boda propuesta en el yate. Ryan, de rodillas, le dio un anillo a la mujer del bikini rojo entre vítores y fuegos artificiales. Estaba riendo, con orgullo, como si nada pasara. Mientras que en ese mismo momento, Sarah estaba en urgencias, luchando por su vida. Toda la sala del tribunal estalló en murmullos furiosos. Una mujer detrás de mí murmuró: «¡Qué vergüenza!». Miré a Ryan y vi que su sonrisa arrogante se desvanecía. Su rostro palideció en Ryan. El abogado se puso de pie para objetar. «Son gastos comunes entre los cónyuges», dijo suavemente. «La señora Johnson tenía problemas psicológicos preexistentes y no hay prueba directa de que las acciones de mi cliente causaran su situación». Apreté los puños, queriendo gritar que mentía, pero Arthur me indicó que mantuviera la calma. Llamó al Dr. Morales, subió al estrado. El médico entró todavía con su bata blanca. Habló con calma, pero con firmeza. «Señora Johnson ingresó con una hemorragia grave por una rotura prematura de membrana. Si hubiera recibido la atención adecuada y no hubiera, si hubiera sufrido tal impacto emocional, no estaría en una condición tan crítica». El juez miró a Arthur, asintiendo para que continuara. Luego se volvió hacia mí y dijo: «Señora Johnson, ¿quieres decir algo?». Mi pies de pie, mis piernas temblaban, pero su voz era firme. «Su señoría», mientras mi hija y mi nieto luchaban por sus vidas, Ryan le proponía a otra mujer. Tomó el dinero de mi hija y la abandonó cuando más lo necesitaba. No pedí mucho, solo pedía justicia para mi hija y mi nieto. La sala
estaba en silencio. El único sonido era mi propia respiración resonando en mis oídos. Me senté, sintiendo como un gran peso había sido levantada. La jueza golpeó su martillo y dictó sentencia. Custodiase concede a la señora Sarah Johnson. El señor Orión Herrera tiene prohibido acercarse a Sarah y a su hijo. A los activos a nombre de la señora Johnson están protegidos. El señor Herrera ya no tiene control sobre ellos. Escuché las palabras Ann, pero apenas podía creerlo. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Había terminado en eso. Había protegido a mi hija. Ryan se puso de pie de un salto y gritó: «Basta, lamento es», pero los guardias ya lo estaban sujetando y escoltándolo fuera de la sala del tribunal. En ese momento, su amante Jessica se levantó de las últimas filas. Llevaba un vestido rojo brillante y una expresión fría. «No puedo. C. O. N. Un hombre arruinado», dijo, con un tono tan afilado como un cuchillo, y se volvió hacia salir. Ryan se desplomó en su silla, con el rostro completamente destrozado, como si el mundo entero se había derrumbado. Los periodistas lo acosaban, las cámaras disparaban sin parar. Sabía que el vídeo de la propuesta de matrimonio, que una vez lo hizo parecer un ganador, pronto sería una prueba de su la vergüenza. Se extiende por todas las plataformas de redes sociales. Salí de en la sala del tribunal, agarrando la carpeta. Las amigas de Anna y Sarah corrieron hacia mí y me abrazaron. «Lo logró, señora Johnson», dijo Ann, dijo con lágrimas en los ojos. Asentí, sonriendo. Sabía que tenía que volver al hospital para decirle a mi hija que había terminado, que ya no tenía que vivir con miedo. De camino, miré por la ventana y vi que el cielo se había despejado, como si la tormenta finalmente hubiera pasado. Unos meses después del juicio, me encontraba en una pequeña habitación del centro comunitario, revisando los documentos finales para crear la Fundación Nueva Luz. Cada firma, cada sello fue un paso para convertir mi dolor y el de Sarah en esperanza para otros. Había pasado semanas, meses, yendo de oficina en oficina, conociendo mujeres que habían pasado por lo mismo que mi hija, abandonadas mientras estaba embarazada, traicionada y herida. Cada historia me dolió, pero también me dio la fuerza para continuar. Quería que supieran que no estaban solos, que había alguien dispuesto a luchar por ellos, solo como había luchado por Sarah. El día del lanzamiento de la fundación, me paré frente a un pequeño salón, con el corazón latiendo con fuerza tal como había sido aquel primer día, en el tribunal. Sobre la mesa había varias macetas de buganilia roja y morada, un recordatorio de la vida floreciendo en medio de la oscuridad. Detrás de mí, una gran pancarta decía: «A nadie está solo». Sarah estaba a mi lado. Ann todavía estaba un poco pálida, pero sus ojos brillaban más sin el vacío que tenían durante esos días de hospital. Llevaba un vestido azul claro, el cabello recogido, y en sus manos sostenía una pila de papeles, con su propia historia lista para compartir. La sala se llenó lentamente. Mujeres jóvenes, algunas con bebés en brazos, otros solos, se sentaron en silencio. También había algunas mujeres mayores, con cálidas sonrisas, que nos saludaban con la cabeza. Empecé a hablar con voz temblando: «Soy Elena, la mamá de Sarah. Estamos aquí porque una vez lo perdimos todo, pero logramos levantarnos. La Fundación Nueva Luz se creó para que nadie tenga que caminar por la oscuridad. S. Hola». Conté brevemente mi historia de esos días locos, entre el hospital y el juzgado. Cómo luché para proteger a mi hija. Con cada palabra sentí que me liberaba un poco más del peso, pero también encendía una chispa de luz en quienes escuchaban. Entonces fue el turno de Sarah. Levantó las manos temblorosas mientras sostenía el periódico. Yo pensé que nunca lo superaría. Empezó en voz baja, pero firme: «Perdí la persona que amaba, perdí mi confianza, y casi pierdo a mi hijo también». Hizo una pausa, respiró hondo, con lágrimas brillando en sus ojos. «Cuando estaba en el hospital, todo lo que quería era morir. Pero mi madre Sarah me miró con la voz quebrada. A mi mamá
no me abandonó. Luchó por mí, y ahora quiero luchar por los demás. A la habitación estaba en silencio. Solo se oían los suaves sollozos de unas pocas personas. Una joven sostenía a un bebé dormido y se secaban. Lloré en silencio, mirando a Sarah con compasión. Tenía a Leo en mis brazos. El niño ahora era más fuerte. Sus ojos brillantes miraban a su alrededor. Balbuceó algunas palabras, provocando la risa de algunos en la sala. Miré al hijo de Sarah y sentí un calor en el pecho. Este niño era la razón por la que nunca me rendí. Y ahora él era el símbolo de nuestra supervivencia. Durante la ceremonia, varias mujeres se acercaron a estrecharle la mano a Sarah, una chica de unos 20 años. Le dije, en voz baja, tu historia me da esperanza. Mi esposo también me dejó cuando estaba embarazada. No pensé que Anne podría continuar. Sarah la abrazó y nuevamente las lágrimas fluyeron, pero esta vez fueron lágrimas de empatía y conexión. Los medios locales acudieron a cubrir la noticia. Algunos reporteros tomaron notas rápidamente, otros nos tomaron fotos a mí y a Sarah frente a la pancarta. Un hombre mayo R, que se presentó como benefactor, vino a estrecharme la mano. Quiero apoyar su fundación, dijo. Lo que tú y tu hija están haciendo es muy importante, dijo con voz sincera. Asentí y le di las gracias a Ian, aunque en mi mente solo pensaba en Sarah. Por primera vez, después de tantos meses de oscuridad, la vi de verdad sonrisa, a la sonrisa que creía perdida para siempre. Por la tarde, volvimos a la casita, junto al agua que había alquilado para Sarah, después de que salió del hospital. Nos sentamos en el porche, mientras el sol se oloreando el agua de un naranja intenso. Las olas lamían la orilla con suavidad en ritmo, como una canción de cuna. Sarah sostenía a Leo, y el niño se retorcía de risa cuando ella le besó la frente. Yo sentó a su lado, le puso una mano en el hombro, y sintió el calor de su cuerpo. Mamá, dijo Sarah, en voz baja pero firme. Pensé que nunca lo superaría, pero hoy, hablando delante de todos, sentí que podía empezar de nuevo. La miré, mientras las lágrimas brotaban de mis ojos, pero sonreí. Eres más fuerte de lo que crees, Sarah, respondí, y siempre estaré aquí, cuando me necesites. Balbuceó León, abuela, y extendió su manita para tocarme la cara. Solté una carcajada, mientras las lágrimas corrían por mis mejillas, pero eran lágrimas de felicidad. Lo abracé, sintiendo su leve aliento, y pensé en todo lo que habíamos pasado, los días desesperados en el hospital, las tensas horas en el tribunal, las noches que lloré sola, preguntándome si había hecho algo lo correcto. Sobrevivimos a la tormenta, susurré, mirando el horizonte brillante. Ahora comienza un nuevo amanecer. Sarah apoyó la cabeza en mi hombro en silencio, pero yo no pude evitarlo. Sentí la paz en ella. Nos quedamos allí, 3 generaciones, mirando hacia el futuro. El agua seguía acariciando la orilla, y John sabía que, aunque el camino por delante aún sería largo, nunca volveríamos a recorrerlo solos. La historia que hemos contado es ficticio, pero está basado en hechos reales. Se han cambiado los nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar. ¿Cuántos las madres sufren en silencio en sus hogares? Tengo mucha curiosidad. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías guardar silencio para mantener la paz? ¿O te atreverías a afrontarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber qué piensas, porque cada historia es una vela que puede encenderse en el camino para alguien más. Creo firmemente que el coraje conduce a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final, les dejo 2 de las historias más queridas del canal. Les prometo que los sorprenderán. Gracias por quedarse hasta el final.